Bueno, Luz se prepara con su grupo. Morning, ya. Buenas tardes, profe. Ya voy a presentar. Ahí se puede ver la pantalla. Se ve. Sí, sí, Ok. sí. Bueno, entonces comenzamos nomás ya. Un ratito, un ratito. Ah, ok. Que Amilcar confirme. Dale. 2 segundos. Me gusta la portada al menos. Me dan 30 segundos, voy a cargar agua ya que esperamos un ratito. Ahora sí estamos bien. Ok. Bueno. No, ahí va, no sé si ya volvió. Creo no que sé, todavía bueno. no. Ahora dependemos de algo. Ok. Ya estoy de vuelta. Bueno, entonces comenzamos nomás. Ok, Buenas ya. tardes, profesores, compañeros. Nosotras somos Karen Ortiz y Luz Centurión y el tema global que elegimos es de futuros más saludables. En la sesión de la que vamos a hablar, la moderadora fue Lisa Witter, que es cofundadora y miembro del consejo, y hubo 3 ponentes que son Tali Sharot, que es profesora de neurociencia cognitiva de la Universidad de Londres, Alex Liu, que es socio gerente y presidente de Carney INC, y Alison Gopnik, que es profesora de la Universidad de California. Y la sesión en específica de todo el tema que es futuros más saludables que elegimos es el de persiguiendo la felicidad y el significado en el mundo post-COVID. Y esto básicamente respondiendo a la pregunta de qué se puede hacer, o sea, cómo se puede identificar los problemas o los principales desafíos que se tienen en un mundo post-COVID para tratar de que la ciudadanía pueda tener acceso a ellos y todo de manera igual, ¿verdad? Porque con todo el tema de la crisis económica, del desempleo, de un montón de cosas, se notó, como hablamos ya con algunos compañeros en las exposiciones anteriores, esa brecha, o sea, desigualdad social, ¿verdad? De que muchas personas no tenían literalmente cómo salir adelante, entonces también influyeron mucho como el duelo que tuvieron que pasar por las muertes, el desempleo, la incertidumbre en cuanto a la educación también, muchos de los jóvenes. Entonces, respondiendo a todo lo que puede ser una vida o un significado ya en un mundo post-COVID es de lo que trata la sesión. Y esto responde un poco al informe que se lanzó este año, en marzo de 2021, ¿verdad? Sobre los países más felices del mundo, que básicamente se basó en los niveles de PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad e ingresos por corrupción de los países que se analizaron, ¿verdad? Y
notoriamente no hubo mucha diferencia entre los primeros puestos, o sea, como en el top 10 de lo que fue de lo que fueron los países más felices del mundo antes de la pandemia y lo que fue ya con la pandemia, que en los primeros lugares están los países nórdicos, principalmente, por ejemplo, Finlandia, que es el país más feliz del mundo, que se destaca mucho por la confianza que hay entre sus ciudadanos y también de ellos con el gobierno, ¿verdad? Y de que básicamente ellos siempre buscan satisfacer las necesidades rápidamente con su pueblo, ¿verdad? Y también eso se nota mucho, por ejemplo, en Brasil, que tuvo muchísimas muertes por COVID y que hay una diferencia, por ejemplo, con las muertes que hubieron en Singapur, ¿verdad? Mucho que tiene que ver también con la relación de pueblo y gobierno. Y, por ejemplo, Afganistán, que está entre los países más felices del mundo, que si están enterados un poco de las noticias, están pasando ahora por muchas crisis, ¿verdad? Muchas violaciones a los derechos humanos, inclusive que hay todo un conflicto ahí. Y bueno, todas esas cosas influyen mucho en el ranking de la felicidad, ¿verdad? Y Paraguay, como ven en la imagen, está actualmente en el puesto 71, que, digamos, teniendo en cuenta los puestos que tenemos desde el 2016, este es el puesto más bajo que tenemos porque llegamos a estar incluso en el puesto 53. Y eso se nota mucho también con el PIB, ¿verdad? Que se contrajo en un 0,6%, que a pesar de que fue menor a lo que se esperaba, que era 1,3%, igual se sintió, digamos, esa diferencia. Y el debate en sí comenzó con esta pregunta que la moderadora hacía a cada uno de los ponentes, pero también a la gente que podía participar mediante, o sea, de manera virtual, ¿verdad? Con un formulario que podían responder estas preguntas, ¿verdad? Y básicamente trata de la percepción que cada uno tenía sobre la alegría y la creación de un significado durante el tiempo de COVID. Y los ponentes hablaron mucho de salud mental, también de la globalización que se fomentó mucho mediante esto, porque como que los países se solidarizaron más entre sí, también trataban como que de apoyarse mutuamente. Y el público en sí habló un poco de la perspectiva de que las cosas pueden cambiar muy rápido, o sea que hay que reinventarse, que es una palabra que escuchamos mucho en la cuarentena. Las empresas tienen que innovar, adaptarse rápido a los cambios, como que estar en constante movimiento y no dejarse estar, no quedarnos parados solamente viendo cómo las otras personas avanzan, sino que también tenemos que tomar la iniciativa. Y de que también la perspectiva influye mucho, de que muchas veces es necesario tener como muchos puntos de vista. La importancia de implementar programas sociales para el bien público, como por ejemplo fueron Putuboña, Gareco, que son programas nacionales que se enfocaron en los trabajadores informales que fueron afectados por la crisis. Y establecer metas personales y lograrles ayuda a tener un propósito. También se vio mucho eso del desarrollo personal y profesional, o sea, hubieron como... O sea, ese impulso de hacer cursos virtuales, en todos lados había cursos de habilidades blandas, habilidades duras, entonces la gente como que se enfocó más en sus metas personales, eh, y también de encontrar la alegría en pequeñas actividades. En ese momento de la cuarentena en que no podíamos salir, la gente hacía home office, cursos, como que empezaba a cocinar o a hacer simplemente hobbies, eh, o pasatiempos que les ayudan a sobrellevar esa ansiedad o esa incertidumbre y disminuir un poco el estrés de esa manera. Bueno, seguidamente tenemos un poquito de las noticias referentes a estos temas que se presentaron durante la pandemia. Así como que al principio de la pandemia hubieron inclusive más casos de suicidios que muertes por COVID en el país. Otro punto importante también, que el Paraguay cerró el 2020 como el peor en desempleo en los últimos 30 años. Estas noticias medio que se complementan también a su vez, porque de repente los suicidios, estas situaciones ocurrieron debido a la incertidumbre, como habló la compañera, de repente respecto a los temas de salud, del colapso de nuestro sistema de salud, como ocurrió en muchos países del mundo también, no solo acá, ¿verdad? Y también esa incertidumbre de perder un empleo, ¿verdad? Inclusive cuando uno es el sustento de la casa. Así también
Otra noticia que nos pareció muy importante fue la de la necesidad de que los niños puedan tener esos espacios para poder desarrollarse, ya que muchos lastimosamente en sus hogares se encontraron con situaciones de violencia intrafamiliar inclusive. Y complementando un poco las noticias esta de los suicidios y muertes por COVID, en Paraguay, en una de las en cuanto a estadísticas que se hicieron hace unos años, se encuentra cuarto en cuanto a los países de mayor índice de depresión en América, así también como segundo con mayor índice de casos de ansiedad en el país, en América, ¿verdad? Y esto nos da a entender, nos da ahí un puntito rojo de qué tan mal estamos en cuanto a nuestras bases en cuanto a salud mental, ¿verdad? Y se vio reflejado en ese momento en que había más suicidios que muertes por COVID, ¿verdad? Y que tenemos que ponerle un poco de ojito a ese tema. Así también, complementando un poco que los compañeros en las clases pasadas también hablaron de esta situación de desempleo que se presentó mayormente en los servicios, en el sector de servicios personales, así sean los servicios informales, así también los de servicio comercial, debido a las restricciones que hubieron y el sector manufacturero, ¿verdad? Respecto a los cierres de las fronteras. Y siguiendo un poco con la parte de la sesión, se culminó con una conclusión donde todos dieron sus pareceres y lo que a nosotros nos pareció un poco lo más importante y aplicable en nuestro país, ¿verdad? Es el punto de enfocarnos en los niños y adultos mayores, ya que fueron las personas que más sufrieron en este aislamiento, en esta cuarentena, ya que más en los niños, ¿verdad? Ya que ellos se encuentran desarrollándose socialmente y es como que se cortó ahí y si a nosotros como adultos nos afectó, a ellos ni qué decir. Inclusive ahora vi que ya están volviendo a las clases, así que ojalá que siga eso. Así también se habla un punto muy importante que es de desarrollar formas para poder cuantificar esas personas que eh, fueron consultar al psicólogo, inclusive psiquiatra, eh, esas personas que murieron, las personas que no pudieron acceder a una educación para poder tomar como que decisiones a nivel en el futuro, ¿verdad? Para tomar ya ahora, eh, ponernos en campaña, ya que estas situaciones de pandemia van a seguir ocurriendo situaciones así que ya no nos agarre como que flojitos en ese punto, ¿verdad? Y otro punto importante que habló este señor gerente de esta empresa tan importante fue lo de escuchar y preguntar, ya que los jefes ya no se van a centrar en como que llegar nomás a números en las empresas, sino que en, en esperar que sus empleados se sientan bien. De hecho, que siempre tuvo que ser así, ¿verdad? Pero es como que ahora ya va quedando esas bases de que tu jefe te pregunta cómo estás y quiere que estés bien, y como que te pregunta ahí por la familia y cuestiones así, ¿verdad? Y un punto que nos pareció uno de los más importantes es el de la revolución del cuidado, ya que como seres humanos normalmente, o sea, viene inherente a nosotros que queremos cuidarnos de nosotros mismos, pero ahora es como que todos empezamos a cuidarnos entre todos, ¿verdad? Y esperemos que esto se quede, creemos que se va a quedar, ¿verdad? Y obvio que no creo que se quede como en un 100% de cómo eran la situación cuando las medidas estaban más estrictas, pero es como que todos ya nos estamos cuidando más cuando vamos a visitarle al abuelo, cuando venimos de salir con los amigos y vamos a hablar con nuestros padres, como que ya tenemos nuestras medidas, ¿verdad? Y esperemos que eso se mantenga y creemos que así va a ser. Y bueno, esperamos que la pandemia deje como legado la empatía y la resiliencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, chicas. Primero felicitarles por la presentación o sea, el documento. Está muy, muy bueno, muy dinámico, sin mucho texto, ¿verdad? Que fue lo que ya habíamos pedido, ¿verdad? Y también me encantó bueno, el tema lo es súper interesante. Encima está muy ligado ya
inclusive a un tema de proyecto que tuvimos el semestre pasado con dos alumnas, que fue muy, muy, muy interesante, que tenía que ver con la salud mental de los alumnos en FIUN. Y también me gustó se nota que estudiaron el dominio que tenían de los datos, ¿verdad? Pero lo que me pasó un poco fue que yo encontré la presentación muy como introducción-conclusión, sin un trayecto de encontrar las causas, un análisis de la mucha información que presentaron antes, ¿verdad? Fue como un trayecto de 3/4 presentación de información para diagnóstico y el restito de conclusión, y yo no entendí la correlación que hay entre los datos que presentaron y después las conclusiones, por ejemplo. Porque en los datos había cifras de felicidad, y me impactó la parte de ansiedad, depresión, por ejemplo, y después una de las conclusiones era centrarnos en los niños y en los ancianos, por ejemplo, ¿verdad? Pero no explicamos si es que, ¿por qué centrarnos en los niños y los ancianos? Ellos eran los que más sufrían de ansiedad y depresión. O sea, me quedé como colgando ahí, no, como les digo, no sé si me explico, me quedó mucha información de situación actual y comparaciones, y las conclusiones me quedaron colgando, vamos a decir, porque no entendí la correlación, faltó un trayecto que fue justamente el medio para poder conectar esas ideas buenísimas y la presentación que está en la primera parte con la parte de la conclusión. Y había un tema que yo no entendí y quería preguntarles qué significa la creación de significado. Bueno, en realidad esto hablaron un poco en el debate de que es más bien que la gente pueda encontrarle un significado a la vida que se viene, digamos, después de la pandemia. O sea, como que cómo la gente va a tratar de adaptarse otra vez a la vida normal, que en general no va a ser más normal después de que todo vuelva, digamos, a reactivarse. Entonces, a ese significado como que personal es a lo que se refiere. Ok, perfecto. Bueno, le cedo a Milcar. Gracias. Excelente, gracias Iván. No, en general, felicitaciones también por la presentación, principalmente por el dominio y obviamente por lo esquemático que fueron a la presentación de un contenido que obviamente creo que en promedio casi siempre esta información es que le damos para que ustedes analicen y puedan sacar un poco también conclusiones, no solamente lo que dicen ellos, sino conclusiones propias de ustedes. En promedio duran casi 1 hora. Entonces, resumido en este tiempo, creo que desde mi punto de vista fue como muy satisfactorio. Lo único que me queda la duda, que justo le pregunté a Iván por mensaje, es, creo que se quedaron cortos de tiempo, o sea, le sobró tiempo. Ahí te respondí. Sí, ahí está, justo ahí está. Ahora leí, ¿verdad? Pero 10 nomás era el tope. Tuve la percepción que como que le sobró tiempo y podían No, haber aprovechado. la alcanzó justo. Un minuto y algo. Okay. Bueno, entonces capaz, con los temas son como tan interesantes, ¿verdad? A mí realmente me apasiona estos tipos de presentaciones, porque no solamente creo que nos sirve a todos desde lo académico, sino que principalmente también desde el ámbito profesional. Seguramente, como somos muchos grupos, bueno, lastimosamente deberíamos tener al menos 15 minutos, ¿verdad? Pero parte de esa limitación de resumir todo en tan corto tiempo es que de repente que se sienta lo que dice Iván, ¿verdad? Que en parte también yo coincido con sus comentarios, ¿verdad? Y no sé si nos estudiaron como profesores, pero ahí también punto bonus para ustedes porque mencionaron, digamos, iniciativa del gobierno. No porque iniciativa del gobierno, ¿verdad? Pero coincidentemente una iniciativa del gobierno en la cual yo tuve muchísima participación en Putibol y en Marecón, ¿verdad? O sea, de la unidad de gestión, de verdad, al inicio de esta crisis, nosotros no somos, o sea, en el concepto general de lo que es una unidad de ejecución o un delivery unit,
no debería meterse en la crisis, pero bueno, ¿quién iba a pensar que nos iba a agarrar una pandemia? Esto es lo mismo bueno que nos haya agarrado una guerra, o sea, literalmente, ¿verdad? Entonces tuvimos que entrar, digamos, a poder resolver cosas de crisis, y parte de las crisis que estuvimos trabajando de la unidad es justamente tuvo medicamentos, no tuvo a nivel de distribución de recursos que lo hizo el Ministerio de Hacienda, pero de la unidad de gestión se trabajó en lo que ya fue el mecanismo de tuvo medicamentos, ¿verdad? Que me tocó trabajar muy de cerca, ¿verdad? Y también obviamente con lo que fue el proceso de Ñangarecó, que fue el inicio de lo que después se convirtió en Putibó, que eso después lo llevó al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero todas esas lecciones aprendidas que tuvimos de la unidad de gestión, obviamente después fueron mejoradas con lo que fue Putibó, y obviamente eso fue muchísimo mejor de lo que fue Ñangarecó. Ñangarecó era una situación así catastrófica de emergencia, donde la gente literalmente no tenía que comer, y teníamos dos alternativas, ¿verdad? Uno, jugarnos en medio de una crisis por la tecnología. Imagínense lo que significa eso. O sea, vos tenés poblaciones sociales enteras y con situación muy, muy vulnerable, que además de la situación de pandemia, se te podía dar una crisis social, por así decirlo, ¿no? Y esa no fue una decisión fácil que se tuvo desde el gobierno. Sinceramente, yo recuerdo las muchas discusiones, incluso iniciaba, lastimosamente en Paraguay, digamos, también hay una sensibilidad política muchas veces en el manejo de los recursos, y en aquel entonces iniciaban las campañas municipales. Imagínense la presión que tuvimos nosotros de que esos recursos sean canalizados directamente a través de los municipios, ¿verdad? Porque fueron millones y millones de guaraníes que finalmente tenían un fin noble, ¿verdad? Pero ahí la decisión fue apostar a la tecnología, ¿verdad? Ahí desde la unidad de gestión yo creo que tuvimos una incidencia importante en poder posicionar eso, y la verdad que eso hay que darle al presidente, porque finalmente esos recursos no, o sea, si lo canalizábamos a través de los municipios, tenía un alto riesgo de que pueda ser utilizado con fines políticos, ¿verdad? Lastimosamente en esta situación de crisis, más el interés natural que tienen los políticos en épocas de campañas, que de repente le nubla, digamos, por así decirlo, la toma de decisiones, y podría poner en riesgo los recursos que se estaban disponibilizando, que finalmente siempre fueron como escasos, ¿verdad? Entonces, ahí se apostó finalmente a la tecnología, en el cual no teníamos en Paraguay una capacidad para poder primero, conectarnos con las personas o las familias que necesitaban esos recursos. No existía una base de datos, es lo mismo que yo le di a ustedes, les doy hoy 100 millones de dólares y vayan a distribuir de la mejor manera. Ese era el desafío que nosotros teníamos de la unidad de gestión. Teníamos casi, no sé, era más de 100 millones de dólares y tenía que distribuir y llegar lo idealmente a las familias que más necesitaban. Hubo muchísimos ayudados en el proceso, que hoy están con procesos penales de denuncia, obviamente, pero creo que el gran porcentaje sí se pudo focalizar. Y no solamente se pudo focalizar, digamos, con la ayuda finalmente de técnicos paraguayos que no había un expertise concreto en eso, ¿verdad? De cómo hacer las transferencias, y bueno, ahí hubo un soporte de las billeteras hoy digitales, por así decirlo, las billeteras tecnológicas, que nos permitieron poder llegar de la manera más rápida. Con todo eso se colapsaron los sistemas, la gente no recibía en forma oportuna, muchos entraron como avivados, etcétera, etcétera, pero la realidad es que eso nos permitió hoy tener un mapeo a nivel nacional prácticamente georreferenciado de dónde están las comunidades más vulnerables. Prácticamente de la noche a la mañana, por así decirlo, Paraguay pudo de alguna u otra manera bancarizar, si lo queremos decir, ¿verdad?, a miles de familias en situación vulnerable, ¿verdad? Después, obviamente, hay un trabajo de depuración que se puede seguir haciendo, pero para políticas públicas que por eso ahí lo linkeo con lo que ustedes decían, ¿verdad? De adultos mayores y niños, ¿verdad? De alguna u otra manera, hoy se tiene una base de datos muy interesante para poder generar estos tipos de políticas públicas. Así que, punto bono ahí por haber mencionado esos dos proyectos, pero que de verdad están como muy alineados a la presentación muy interesante que ustedes nos hacían. Si bien, en general, muy bien, también me quedó como algunas consultas, ¿verdad? Y les voy a tirar todas de una, así ustedes van respondiendo. Uno que no me fue muy claro, cómo construyen ese índice de felicidad, y ustedes mencionaban que, no sé, Afganistán era un país como que era de los más felices, ¿verdad? Entonces ahí no
me extraña en este contexto, no solamente de hoy que todos sabemos por las noticias, sino que ya un contexto de décadas de crisis internas, de guerras que van teniendo. Entonces, me extraña que puedan tener un índice mejor que de Paraguay, o no lo entendí bien cuando explicaron si es que Afganistán es un país más feliz o menos feliz que Paraguay. Y me imagino que cuando nos acercamos a uno estamos como en mejor posición, ¿verdad? Según lo que entendí, ¿verdad? Para ahí me explican en la respuesta, ¿verdad? Sí, También mencionaban que como en las conclusiones o en el enfoque del trabajo tenía que ver con cuantificar personas, ¿verdad? Tipo las conclusiones. Ahí tampoco no me quedó en claro qué querían decir con eso o cuál era el mensaje clave, por así decirlo, que estaban dejando ahí, digamos, todos estos panelistas, ¿verdad? Y por último, respóndame esas dos y después le hago ahí como la pregunta final que me parece interesante y le dar otro contexto ahí sobre eso. bueno, yo puedo responder sobre lo del informe de los países más felices. En realidad, el país más feliz del mundo es Finlandia y el menos feliz, o sea, el más infeliz es Afganistán. Ah, ok. O sea, allá abajito, Yo entendí digamos. que era uno de los más felices. Ahí que no entendí. No, no, no. Los países más felices, o sea, en el top 10 están la mayoría de países nórdicos, o sea, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Y en, digamos, la parte ya de abajo, así como dijiste, profe, mientras más abajo es más infeliz, ¿verdad? Están así como que países que están en conflicto, o sea, en guerra o, digamos, crisis políticas o ese tipo de situaciones. ¿Cómo está construido ese índice? ¿Y cómo lo miden para ser comparable entre los países, verdad? Voy a mostrar. El informe básicamente se basa en los niveles de PIB, que influyen también la esperanza de vida. Ahí también tiene mucho que ver como la calidad de los servicios del país, la generosidad, apoyo social, libertad e ingresos por corrupción. Entonces esos son los puntos que se trataron por lo menos para este informe y se mide básicamente haciendo encuestas a los países, que antes se hacía de manera presencial, pero ahora sí se hizo todo virtual. Ahí yo quiero preguntar otra vez, si me permiten, porque acá noté. Justo eso que preguntó también a Milcar, lo de Afganistán ahí, porque yo le veo un rojito ahí. Sí, y rojo es más infeliz. Ay, ustedes dijeron más infelices, entonces, pues yo también escuché Sí. más felices. Más felices. Ay, Dijeron. perdón, entonces sí dije mal, no sé, la verdad sí dije mal, no me acuerdo, pero en Ok, realidad es el más infeliz. ok. Perfecto. No, que podría, o sea, me llamó la atención porque yo también entendí más feliz, pero dije, hijo, justo después, no sé, de la militarización, por así decirlo, la OTAN, Estados Unidos, qué sé yo, pudo haber mejorado sustancialmente ahí la coyuntura y luego ahora, no sé, con la salida que todos ya sabemos, hay una invasión ahí de los talibanes, entonces, no sé, cae eso, ¿verdad? Pero, o sea, ellos lastimosamente en las últimas décadas están entre los peores países, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Y cómo miden, o sea, los ingresos por corrupción? Tampoco no me queda claro qué significa eso. Más bien es por los índices de corrupción de cada país. O sea, creo que eso está mal escrito, pero sí. No es un ingreso de corrupción. Ah, sí, exacto, perdón. Ah, ok. Sí, eso hay varias organizaciones que miden y hay Sí, rankings también sobre eso. hay ranking, sí. Ok, Profe, y perfecto. respecto al siguiente punto, ¿verdad? Que preguntaste, lo de cuantificar, ¿verdad? Sí, Que ahí, sería interesante lo de cuantificar ese tipo, las personas que sufrieron ansiedad, que consultaron, que tienen depresión y saber también como que esas personas que no pudieron acceder a una educación virtual o cosas así, para poder tener como que tomar decisiones a futuro respecto a eso, ¿entendés? Tipo, para que no nos vuelva a pasar algo parecido, como que solidificar esos puntos débiles que tenemos en ese aspecto. Más o menos a eso me refería, profe. excelente. Y ahí en eso calza justamente yo le Sí, decía la Claro, lo de, sí, ¿verdad? de que se generó una base de datos y que en Pero, base a eso se sí, puede tener como tomar decisiones en base ah, a lo que se exacto, obtuvo, a esa información. exactamente. qué genial, qué genial.
Me interesa mucho la presentación de ustedes porque justamente ahora a nivel de gobierno con el equipo económico estamos trabajando justamente en el plan de reactivación post pandemia. Oh, Y ahí Es genial. está como muy alineado a esto, pero obviamente cuando hablamos de equipo económico nosotros tenemos como una visión muy de inversión, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran que asesorar al presidente de la República, ¿verdad? Y él le contrata a usted como asesor y le dice, ok, estamos trabajando en este plan de recuperación, ¿verdad? Y él les puede decir, mira, mi plan es enfocarme en la inversión de estos sectores estratégicos porque veo que esto puede generar empleo. Ustedes mencionaron ahí, digamos, todo el desempleo que se generó por la pandemia, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué le podrían decir después de haber visto esta presentación usted al presidente de la República? ¿De qué adicional, digamos, a inversiones específicas debería dedicarse el gobierno según la visión de usted? Yo creo que podría ser un punto interesante también la facilidad de que las microempresas o medianas empresas puedan acceder eh, a créditos, digamos, para que justamente así puedan reactivar como que su comercio, su negocio y que se pueda reactivar un poco también ese sector económico que fue muy atacado, que como vimos la mayoría era de servicios personales o de manufactureros o comerciales, que fueron los que, digamos, estuvieron en crisis al comienzo de la pandemia. Luz, y yo yendo más por el lado social, tipo, me parece que tiene que invertir mucho también en los niños, como hablé, tipo, se me hace que eso es algo muy importante, que son el futuro y que lograr que se creen estos espacios para que las personas puedan volver a desarrollarse socialmente, o sea, los niños. y usted, o sea, a lo que iba, que más o menos está como alineado a las conclusiones de ustedes, ¿verdad? O sea, en lo económico, por así decirlo, estamos como muy avanzados y creo que a nivel de gobierno lo tenemos como muy claro, ¿verdad? Pero ustedes hoy nos proyectan una información como muy interesante, ¿verdad? De mencionar o visibilizar de alguna otra manera que no solamente lo económico es importante, ¿verdad? O sea, acá se vio y hay estadística que no solamente necesitamos para un proceso de reactivación, digamos, lo económico que es importante, por eso me iba a la construcción de los indicadores que ustedes tenían, ¿verdad? Sino por sobre todo, de alguna u otra manera, mejorar esos índices de corrupción, mejorar los índices o políticas de alguna de otra manera, generosidad lo llaman, ¿verdad? Pero son finalmente políticas de asistencia a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Focalizar recursos en esos sectores que puede ser interesante. ¿Y pero por qué eso? ¿Verdad? Porque finalmente, y ahí vamos de nuevo a lo que es, digamos, como concepto de materia, ¿verdad? Si nosotros estamos dirigiendo materia, ¿verdad? Y desde la dirección de materia podemos estar formulando proyectos de alternativas de inversión, ¿verdad? Por oportunidades que puedan surgir o no, ¿verdad? Lo que ustedes nos presentan hoy a la clase dice que si yo logro como país construir un índice de felicidad, por así decirlo, ¿verdad? O un índice que de alguna u otra manera puede generar mayor productividad que no necesariamente está relacionado con el ingreso bruto, por así decirlo, sino que hay otras variables que a nosotros como país deberíamos poder apostar, ¿verdad? Para poder generar mayor productividad en nuestra sociedad, en nuestra economía, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la conclusión más interesante que deja esta presentación, al menos lo que a mí me llega de lo que ustedes nos comentaron el día de hoy. Así que, por mi parte, ningún comentario adicional y muchas gracias por la presentación de nuevo. Gracias a ustedes y a los Gracias, compañeros. profes. Mm, Eliana y Rocío, adelante. Hola, Me paran, profes, ¿qué denme tal? 2 segundos y yo voy a terminar de corregir.
Me avisan si se ve bien, por favor. Sí, un ratito, por favor. Dale, perfecto. El nombre de la materia, que no se equivocaron. Perdón, no me di cuenta. Ese era para ver si estabas atento al mapa. Gracias, profe. Ok, adelante. Bueno, buenas noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Yo soy Eliana González y me acompaña Rocío Silva. Y nosotras le vamos a hablar un poco sobre el tema que elegimos del World Economic Forum de este año, que se denomina Empresas Más Justas. Bueno, para este tema se realizó un panel que se denominó Implementando el capitalismo de partes interesadas en el Oriente Medio y África Septentrional, donde se juntó a varios referentes de esa parte del mundo, tanto del sector privado como del sector público, y se les hizo preguntas sobre algunas políticas o prácticas que ellos consideraban necesarias en orden de fomentar de manera eficaz el capitalismo de las partes interesadas, más aún en este periodo post-COVID. Y quiero arrancar diciendo, comentando mejor dicho, de qué se trata el capitalismo de partes interesadas o lo que ellos llaman stakeholder capitalism, que trata de servir los intereses de todas las partes interesadas. O sea que eso sería la motivación de una empresa, en lugar de solamente servir los intereses de los accionistas. O sea, básicamente sería agregar valor a la par que están realizando sus servicios. Bueno, entre los que se encontraban en este panel se le puede citar al ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos y también a uno de los directivos de Agility, que es una de las principales empresas logísticas del mundo que tiene base en Kuwait. Por decir así, como les dije, había representantes del sector privado como del sector público. Quiero comenzar comentando lo que dijo el ministro de Economía de Emiratos Árabes Unidos, el señor Al-Mari. Él, por ejemplo, comentó que la federación ya tenía un programa para impulsar la educación a distancia mucho antes de que inicie la pandemia. O sea, ellos ya estaban agregando el uso de las nuevas tecnologías a sus políticas educativas, por lo que él resaltó esa reacción proactiva que ya tuvieron a la hora en la que toda la educación se tuvo que digitalizar. También estaba como representante del Reino de Bahrein el señor Maidan, que es el CEO de la Junta de Desarrollo Económico de ese reino, y él indicó, por ejemplo, que lo que ellos estaban haciendo es que el gobierno ya no estaba aceptando pagos en efectivo, y eso se afianzó durante la pandemia. Ahora todos los pagos son digitales, todo lo que entra para el gobierno, y que eso va a promover la transparencia a la hora de controlar todos los ingresos que se realizan y todos los ingresos. También estaba de parte de Arabia Saudita el señor Al-Fari, que es el presidente de una importante organización científica y tecnológica de ese país, y él estaba comentando de la visión 2030 que tienen ahí, donde ya están implementando programas
para desbloquear nuevos potenciales fuera del sector del petróleo. O sea, ustedes saben que el PIB en Arabia Saudita está movido enteramente por el petróleo. Y, por ejemplo, comentó sobre el lanzamiento de 170 kilómetros de comunidades hiperconectadas que van a estar diseñadas sin autos y carreteras, que va a ser amigable con el medio ambiente y que va a ser abastecido con energías libres de polución. Ellos están apuntando realmente a ser un centro tecnológico en la región, que fue lo que comentó el señor Almari. Entonces, el World Economic Forum, dentro de la agenda Davos, quitaron 4 pilares para medir el valor agregado sustentable de las empresas, o sea, el impacto que esas compañías están teniendo en el clima, la sociedad, para el progreso hacia un mundo más justo. Esos pilares son los principios de gobierno, o sea, ellos analizan qué tanto está metido en la misión y la visión, el hecho de generar un valor agregado sustentable, también el impacto ambiental dentro del planeta, el impacto que tienen dentro de las personas, ya sea trabajadores u otros interesados, para que ellos puedan desarrollar sus potenciales con dignidad e igualdad en un ambiente sano. Y también, el último de los ejes es la prosperidad, o sea, qué están haciendo para que esa sociedad pueda seguir buscando alcanzar un progreso tecnológico que pueda crecer en armonía también con la naturaleza. Y ahora mi compañera les va a hablar sobre otras empresas, pero ya del sector privado, que están empezando a ajustar sus modelos de negocios a lo que sería esos 4 ejes que estaba mencionando. Bueno, así como estaba diciendo Eliana, yo les voy a estar hablando sobre algunas de las empresas del sector privado que ya están basando su trabajo o nuevos proyectos, algunos ya en proceso, en estos pilares. Entre esos vemos la empresa Airbus, que está trabajando en 3 conceptos de aviones, todos ellos propulsados por hidrógeno y designados con el nombre de código Zero E o también cero emisiones. Lo que hacen es trabajar con un motor de hidrógeno que no emite ninguna contaminación, ya que solo produce vapor de agua. Este proyecto tiene que ir también ligado a un cambio en los aeropuertos, ya que estos tienen que tener una infraestructura preparada para poder trabajar en gran medida con la capacidad que se necesite y permita así también el almacenamiento de grandes cantidades de hidrógeno. Luego, también encontramos un poco lo que es la empresa Ecoal. Esta empresa fabrica ropa a través, suena así medio fuerte, ¿verdad? Pero a través de, o usa como materia prima la basura de los océanos. Es la primera marca en moda sostenible que también es certificada como B Corp o empresa B. Lleva 10 años trabajando en esto. Lo que hacen es usar todo lo que serían productos reciclados. Son tejidos 100% provenientes de botellas de plástico PET, redes de pesca con alta resistencia a la tensión y al desgaste. O sea, esto hace que la ropa también dure mucho tiempo. No es solo una ropa con productos reciclables, sino que también es ropa de calidad que está en la misma línea de ropas que son de productos o tejidos no reciclados. Luego, también estuvimos viendo lo que es el plan de IKEA, que es reinventarse como una compañía circular. Lo que hacen es trabajar con ensambles para armar sus muebles. Esto hace que en el caso de que una de las partes se estropee, no sea necesario cambiar todo el equipo o todo el mueble, sino solo la parte estropeada. Por lo tanto, también hay un ahorro en la realización de estos muebles. Luego, vimos también empresas nacionales que están empezando a aplicar
este tipo de conceptos o estos pilares. Entre esos tenemos a Boyao, que es una empresa social que cree en el triple impacto y busca transformar realidades. Ese es más o menos su lema o cómo ellos se presentan. Ofrecen a los restaurantes, hoteles y cafés en servicio un servicio de recogida que son descartados diariamente, o sea, los alimentos que son descartados diariamente para la venta, pero que se encuentran en perfecto estado para consumición, ¿verdad? Todos estos alimentos que ellos recogen son trasladados a comedores sociales, hogares y fundaciones para su aprovechamiento. En el caso de Cervepar, alguna de sus acciones en el tema de la pandemia fue la creación de un jabón que se llamaba Ñandé Jabón. Esto salió por la marca Pilsen Ñandé, que es un jabón elaborado a base de mandioca, ingrediente principal para la fabricación de los 3 productos que son partes de Pilsen Ñandé. Esto fue como, surgió como un donativo de la marca que buscaba en todo momento crear productos con ingredientes de nuestra tierra también. También apuntan mucho a la formación de sus empleados, de sus colaboradores. Tienen convenios con facultades y cursos técnicos y de gestión dado a los colaboradores para su desarrollo personal y profesional. Y también, como ya bien sabemos, utilizan envases retornables que apuntan también a la economía circular. Lo que pudimos observar mucho con nuestra compañera es que a nivel internacional como también nacional, las empresas cada vez apuntan más no solo a mejorar la calidad de vida con sus productos o servicios, sino también que el impacto ambiental y social sea positivo, que se ven afectados por las actividades de la empresa, o sea, que afectan a los consumidores, tanto a los consumidores como también a los empleados, eh, con estas actividades que realiza la empresa, ya sea indirecta o directamente. Esto se debe también a que en los últimos años se volvió un factor importante a la hora del consumo de un bien o servicio. Ese impacto que puede haber a nivel social o en el medio ambiente de las empresas y también creemos ahora que esta tendencia va en crecimiento, va a seguir creciendo esta tendencia a no solo apuntar a lo económico, sino también al impacto que puede producir en la sociedad, así como a nivel ambiente como en las personas. Y citando un poco lo que dijo Martín Bull de la Fundación Paraguaya, lo primero que se tiene que hacer es quitar el único foco a la rentabilidad y sumar proyectos que beneficien a su estructura interna y al entorno directo a corto, mediano y largo plazo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, el tema, un tema que obviamente venimos tocando en todos los cursos y escuchamos todos los días. Y yo particularmente siento que son todavía muy pequeñas acciones las que se van desarrollando y todavía no se da un gran salto en todo lo que es esto. Y quería saber su opinión en base con base en todo lo que ustedes investigaron para esta presentación. ¿Qué es lo que nos falta como país? Principalmente acá es más difícil, ¿sabes? Pero también a nivel global, para dar el paso importante con el fin de lograr el tema del cuidado del ambiente, ¿verdad? Que el tema de las emisiones de CO2, de la basura de los océanos, ¿verdad? ¿Cuál es la principal dificultad con la que tropiezan las empresas para poder hacer aplicable y real esto? Y si me permiten contestar, Sí. yo creo, por lo que vi también en el ambiente laboral, el hecho de conseguir acreditaciones, por ejemplo, las que son la de Lean y todo eso, la de LEED, perdón,
cuesta plata. Es una inversión bastante grande. Si vas a hacer de cero en una empresa que ya está hace 10 o 20 años, si vos querés volver a modificar otra vez sus procesos para obtener una acreditación LEED o una acreditación del sistema B que sea amigable con el medio ambiente, eso cuesta plata. Es una inversión bastante grande que la mayoría de los empresarios no están todavía dispuestos a hacer, o por lo menos no ven la necesidad. ¿Por qué crees que no ven la necesidad o por qué no están dispuestos a hacer? Y no están dispuestos a hacer porque cuesta plata. Y no ven la necesidad porque yo creo que nosotros, los que somos los que compramos sus productos o sus servicios, no demandamos tampoco. Yo creo que ahora nosotros como consumidores también de a poco se está cambiando la manera de pensar a la hora de comprar, por ejemplo, de ciertos supermercados o ropa o qué sé yo, alguna empresa. Hay algunos que si vos sabes, por ejemplo, que está contaminando algún río o que no le paga luego, qué sé yo, sueldo mínimo a sus trabajadores, si eso es público, vos ya vas a pensar dos veces a la hora de comprar. Yo creo que eso se aplica también a la hora de comprar de una empresa que sabes que no tiene ningún tipo de política ambiental. Rocío iba a decir. Sí, coincido con lo que dice Eliana. Yo creo que tiene mucho que ver con la demanda que hay, porque nosotros como consumidores no exigimos eso. Eso va también de la mano con la educación o con la cultura que tenemos nosotros implantada, ¿verdad? Que siempre buscamos, lastimosamente, es como que buscamos lo más fácil, ¿verdad? O sea, todo lo que sea más fácil. No nos importa cómo se consigue o cómo se crea, sino que sea fácil, fácil consumo o fácil acceso, ¿verdad? Lo que se haga para que sea, que nos facilite, ¿verdad? Para que sea fácil para nosotros, prácticamente no nos importa, así siendo crudo, ¿verdad? O sea, ese es más o menos el concepto que tenemos arraigado, ¿verdad? Ya viene de años. Cambiar, eh, justamente con educación, cambiar ese concepto que se tiene, porque si la persona igual sigue consumiendo, la empresa no va a dejar de producir de la misma forma, ¿verdad? A no ser que haya un cambio y que la empresa o el dueño de la empresa se vea obligado a que, no, tengo que adaptarme, tengo que hacer estas cosas, si no la gente va a dejar de consumir mi producto, ¿no? Claro, muy de acuerdo con eso. O sea, tiene que haber, o sea, la empresa tiene que sentir la necesidad, así como decir, o del lado de los consumidores, o también yo creo del lado de de algo gubernamental, algún tipo de exigencia, ¿verdad? Yo tuve la experiencia, por ejemplo, hago mala analogía, no es lo mismo, pero, por ejemplo, para la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional, y me tocó dimensionar la inversión que tenía que hacer la empresa para, para poder aplicar ese sistema. Y era una inversión altísima y encarecía muchísimo, iba a encarecer su producto, ¿verdad? O sea, el producto iba a ser más caro. Y finalmente el cliente o no hay esa inclinación. Obviamente se va a ir por lo más barato si es el mismo producto, ¿verdad? No, no está instaurado el tema de, no, esta empresa cumple con todos los estándares de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Pero yo creo que, y ahí Amílcar también nos va a poder decir ahí dentro del gobierno que se maneja en cuanto a eso, ¿verdad? Mi parecer particular es que debemos tener un poco de mayor involucramiento y con algún tipo de exigencias gubernamentales, porque las empresas persiguen naturalmente la rentabilidad, y no es decirle en mal a la empresa dejar de perseguir la rentabilidad y velar por los demás, y como por arte de magia eso cambia, ¿verdad? Y además, el tema de la educación de las personas es prácticamente cultural y no, vos no haces un clic en las personas y cambias de un día para otro. Y más, para mí lo es más generacional, o sea, los nuevos que vienen con eso y los que ya están así mueren con su pensamiento anterior, ¿verdad? Entonces es un lapso grande para poder ir por el lado de la educación de las personas. Yo creo que ya no tenemos ese tiempo, ¿verdad?
Entonces, mi percepción particular es ahí, con el tema de políticas gubernamentales, poder hacer un poco más aplicable esto, porque sabemos, nosotros sabemos, es una necesidad incipiente el tema de la no contaminación, y, y todo ese tipo de cosas. Y vemos que hay empresas que están haciendo, y hay otras empresas que hacen por un lado un tipo de cosas, y después también el combustible de la caldera es totalmente otro. Ahí se va todo lo que finge para maquillar el resto, ¿verdad? Pero es porque no hay regulación, ¿verdad? Y también para que la gente pueda tener esa conciencia, necesita acceso a la información, que tampoco tenemos. Nosotros no sabemos, yo no sé la empresa que hizo esta botellita cuánto CO2 es, porque no sé, no dice lo acá, ni no sé si es eco-friendly, qué sé yo, ¿verdad? Y me voy y compro porque están entre todas, y seguro que era la más barata, por eso compré, ¿verdad? Eh, Me parece un tema así súper, súper interesante, y vamos a, de hecho, en la parte de los estudios de proyectos tenemos la parte de estudio ambiental, así que es súper, súper relevante. Y me parece muy interesante todas las propuestas que brindaron, pero para mí el principal desafío es qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ya tipo, no vamos. Y algo que le quería decir respecto a la presentación es que, ya terminando, a mí me distrajeron demasiado estos redondos que están ahí en el fondo. Que no sé, que eso parece reloj, parece velocímetro y parece el tarot, y eh, me distrajo bastante la primera parte, si que era así más lila lo parecía, y me llevaba a la vista, y no me cuadra todavía hasta ahora con la presentación, no sé qué tiene que ver, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es todo, y le cedo a Mika. Muchas gracias, Iván, por los comentarios. En general también me parece una presentación muy buena, interesante. Eh, Reflexionando un poco sobre el tema, de todo lo que decía también Iván, indiscutiblemente es como bien complejo en este mundo que al parecer siempre las empresas van más siempre a maximizar sus rentabilidades, ¿verdad? Pero que no necesariamente se da en todos los casos, ¿no? Y obviamente, si es que solamente yo o solamente un sector, ¿verdad?, apuesta a este modelo de sostenibilidad, en algún momento va a dejar de ser competitivo, y, y el mercado en sí mismo, ¿verdad?, lo puede llegar a dejar de lado, ¿verdad? Pero también hay una realidad de que no necesariamente las empresas sí, o las empresas o las empresas y servicios que ofrezcan lo más barato son lo que el mercado acepta, ¿verdad? Porque si fuera esa la lógica del más barato, no existirían, no sé, marcas de lujo, no existirían eh, vehículos de lujo, ropa de lujo, etcétera, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces uno no se ve una camisa, ¿verdad? No sé, para ponerse un traje de una marca, no sé, una supermarca, y te puede costar $1000, y ahí al lado la misma camisa con el mismo botón puede comprar por $50 o menos, ¿verdad? Claro, el otro tiene una marca, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el precio, digamos, en el mercado es como lo más definidor, por así decirlo, de la aceptación del consumidor o lo que busca el consumidor, ¿no? Y obviamente en este tema complejo hay que atacarlo de todos lados, ¿verdad? Con políticas públicas, ¿verdad?, que busquen impulsar temas de sostenibilidad, sí, con grandes sectores, así como en parte es lo que busca, ¿verdad?, el Foro Económico Mundial, ¿verdad?, de acercar, digamos, a los grandes players, por así decirlo, en todos los sectores, y decirle, miren, esto es un problema real, ¿verdad? O sea, hoy en Paraguay vemos que el río Paraná prácticamente está reducido a lo que es el arroyo Muricao. O sea, esto es un efecto del cambio climático, ¿verdad?
Y no es solamente en Paraguay, vimos en Europa semanas anteriores, casi un mes anterior, donde Alemania ciudades enteras eran arrasadas, Japón ciudades enteras eran arrasadas por grandes corrientes de río, siendo uno de los países que por lejos les aseguro que planifican por 200 años. Y si ellos planificaron a 200 años y estos cambios le están arrasando su ciudad, imagínense lo que nos espera a nosotros, ¿verdad? Dentro de todo, entre comillas, bienvenido sequía, ¿verdad? Pero imagínense que nos vengan así esas lluvias de tipo el Arca de Noé, no sé, ¿dónde vamos a parar los países en su desarrollo, Latinoamérica y los demás países, ¿verdad? Entonces, esto indiscutiblemente hay que abordarlo, por así decirlo, de todos los sectores, no solamente desde la oferta, sino también desde la demanda, como bien decían las compañeras, ¿verdad? O sea, hay que crear una conciencia y generar de alguna u otra manera, empezar a buscar productos que sean más sostenibles, ¿verdad? Y la verdad que nunca me puse a pensar en lo que decía Iván, que parece súper interesante, que todas las etiquetas, o sea, aquello que le gusta hacer fit, ¿verdad? Mi señora es nutricionista, ¿verdad? Entonces, todo el día ya antes de comprar algo, está leyendo todo lo que hay, todo lo que no tiene una etiqueta. Yo, si me gusta, compro y como, ¿verdad? O sea, yo soy un desastre en eso, ¿verdad? Pero está leyendo, no sé cuántas calorías, cuántas no sé qué, cuánto, te lee todo, ¿verdad? O sea, eso, por eso digo, los nutricionistas y la gente que le gusta la onda fit, siempre está como muy pendiente de la etiqueta. Bueno, y sería interesante poner dentro de la etiqueta, no sé qué tan contaminante del ambiente es ese producto, ¿verdad? Y ahí, que de alguna u otra manera se instaló eso con los productos eléctricos, ¿verdad? Hoy en día yo creo que cualquier producto que compres de alguna u otra manera te marca la eficiencia energética de ese producto, ¿verdad? Y eso viene del lado de la oferta, ¿verdad? Digamos, visualizar eso de alguna u otra manera. Viene también del lado de políticas públicas o políticas de gobierno que exijan que esas etiquetas existan, y lo otro del lado del consumidor, que elija aquellos productos que son más sostenibles por más que sean más caros, ¿no? Y ahí obviamente creo lo que hay que hacer tipo un trabajo de poner como que la sostenibilidad de moda, ¿verdad? Y el ponerlo de moda significa que todos los sectores deberían estar hablando, discutiendo, que en parte a nivel global se está dando, ¿verdad? O sea, las compañeras mencionaban hoy una de las empresas más grandes de aviación, Airbus, ¿verdad? Que son los mayores productores de aviones en el mundo, está diciendo, no está diciendo en el año 2500, eso está a la vuelta de la esquina, o sea, 2035, ¿verdad? Me parece, si mal no noté, ¿verdad? Que ellos decían cero aviones volando, o el 100% de esos aviones volando con hidrógeno, ¿verdad? Veíamos el otro día también que la Mercedes decía que para el 2030, justito cuando Paraguay consuma toda su energía de Itaipú, ¿verdad? Ellos van a estar produciendo solamente vehículos eléctricos. Y aquel que quiera tener un Mercedes, ¿verdad? Y eso es vehículo de alta gama, aquel que quiera, porque quiere tener un Mercedes, ¿verdad? Quiere tener un vehículo de alta gama, va a tener que comprar solamente un auto eléctrico, ¿verdad? Y va a tener que pagar el costo de eso, ¿verdad? Y eso viene como una imposición, por así decirlo, desde la oferta, y ellos dicen, no, pero los coreanos me van a llevar todo el mercado y todo el mundo va a querer comprar los autos coreanos porque van a seguir siendo diésel y naftero, ¿verdad? Porque van a ser mucho más baratos. Pero finalmente la gente no compra porque, o sea, compra un Mercedes no porque sea más barato, más caro, ¿verdad? O sea, le da confort, le da tecnología, le da muchas más cosas que solamente ese precio, ¿verdad? Entonces ellos tienen como un mercado cautivo y tienen también el poder de decisión, y son una de las grandes estructuras de corporaciones, por así decirlo, que bienvenido tomen este tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sería interesante trabajar obviamente de todos los sectores, discutiblemente, y como insisto, ¿verdad? Ver la forma de poner la sostenibilidad como de moda, ¿verdad? O sea, que no sea solamente algo como de marketing que se vino dando en las últimas décadas, porque es una realidad, ¿verdad? Mucho del tema de sostenibilidad, de empresas de responsabilidad social que se fue instalando a nivel global, lastimosamente todo terminando siendo buenas campañas de marketing, ¿verdad? Pero yo creo que ahora, con esta iniciativa, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con lo que es economía circular, al menos desde mi óptica, veo algo más de pragmatismo y algo más de enfocarse a atacar la problemática desde la realidad, ¿verdad? Y no tanto aprovechando, digamos,
eso como una situación como una oportunidad de marketing finalmente, de poder vender mejor productos, mejores los productos, ¿verdad? Así que por ese lado yo lo veo como muy positivo. Ahora, mi consulta tanto a Rocío como a Eliana, digamos, de Eliana desde la visión que les deja este trabajo, ¿verdad? ¿Qué oportunidades ustedes ven para Paraguay, ¿verdad? Siendo que, uno, las grandes corporaciones como, imagínense, en 2035 estamos hablando que solamente se van a mover a hidrógeno en, no sé qué porcentaje, pero estoy seguro que un gran porcentaje de la flota de aviones a nivel global, ¿verdad? Decíamos que muchas empresas a nivel de vehículos van a empezar a solamente producir autos eléctricos, ¿verdad? Y en el contexto de Paraguay, ¿qué oportunidades ustedes creen que puede haber, ¿verdad? Y si a ustedes les tocara, digamos, formular un proyecto de rentabilidad, qué interesante sería poder estar ahí en el equipo de ingenieros que están estudiando, digamos, la rentabilidad, ¿verdad? Porque finalmente es un tema de rentabilidad. No van a apuntar al 2035 a cambiar toda su flota de hidrógeno y es que finalmente eso no es rentable, ¿no? Eso seguro, ¿no? Ahora, qué tan rentable o no es y todos los riesgos que eso repercute para la compañía, qué lindo proyecto de trabajar y analizarlo de la perspectiva de evaluación de proyectos, ¿verdad? Pero yendo al ámbito local de nuevo, ¿verdad? Lo que les decía a usted, ¿qué oportunidades ustedes creen que esa coyuntura global le puede dar a Paraguay en todo lo que ustedes leyeron y aprendieron en este contexto? Bueno, yo puedo responder desde mi punto de vista a eso. Hace poco estaba leyendo un artículo de la profesora Christine Foch, que vino a Paraguay también a hablar en la Cámara de Diputados respecto a la renegociación del anexo C y todo eso. Y ella comentaba qué puede hacer Paraguay para realmente utilizar su energía, lo que le queda de su energía. Y comentaba que Paraguay se encuentra más o menos en lo que es el Triángulo del Cobre, ahí con Chile y Bolivia. Y es un buen lugar, por ejemplo, para instalar una fábrica que se dedique a hacer baterías de cobre, por ejemplo, y llevar eso, o sea, las baterías de litio, perdón, que utilizan obviamente el cobre. Creo que era litio luego. Litio. Esa parte no manejo bien, litio. Litio. Discúlpenme. Litio. El triángulo del litio era, gracias. Sí. Y llevar eso a Brasil, por ejemplo, que ahora ya tienen luego, de hecho, empresas que fabrican autos eléctricos. O sea, se puede armar ahí un supply chain con Brasil, por ejemplo. Y también con esos países donde hay mucho litio. Son cosas que me quedé de lo que ella dijo. Creo que es una oportunidad interesante para el país. Si se logran traer inversores que quieran abrir acá la fábrica. Excelente. Me gustó mucho tu respuesta y me gusta que por sobre todo tengan un contexto nacional actualizado, ¿verdad? Y mucho vamos a ir leyendo y seguramente interiorizándonos, por así decirlo, usted como ingeniero, o sea, potencial ingeniero, por así decirlo, obviamente el gran desafío que tenemos como país, que es la renegociación de Itaipú, ¿verdad? Y ahí está la verdadera discusión que nosotros tenemos como paraguayos es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa energía, verdad? Y todo esta mega tendencia, ¿verdad? Que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Que de alguna u otra manera ustedes como estudiantes están viendo lo que se viene discutiendo en el Foro Económico Mundial. Vemos, o sea, si hacemos un análisis crítico, vemos que Paraguay es un país con un potencial y oportunidades gigantescas en este contexto, ¿verdad? Bien decía Eliana, no sé cómo me sale el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Eliana, la oportunidad que tenemos con Paraguay justamente de aprovechar esa energía y esos excedentes energéticos justamente para producir baterías o producir el combustible de hidrógeno, ¿verdad? Y que estamos en una posición estratégica justamente para aprovechar esas externalidades económicas positivas que tiene el país y no estar de alguna u otra manera discutiendo, como se ve en la mayoría de los medios,
de cuánto lo que va a ser la tarifa Itaipú, cuánto no va a ser, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿en qué queremos invertir nosotros como país para potenciarnos de alguna u otra manera en este contexto de reactivación económica post pandemia? Pero, o sea, la pandemia económica en Paraguay no es ahora del COVID, ¿verdad? Venimos de décadas de no tener como una visión clara de desarrollo estratégico de nuestro país, ¿verdad? De qué queremos ser buenos, lo que yo siempre digo, ¿verdad? ¿Qué queremos ser buenos como país, ¿verdad? Y esto está como muy relacionado, obviamente, a la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Porque, ¿por qué no, ¿verdad? Empezar a evaluar lo que decía Liana, proyectos de inversión en Paraguay de ensamblaje de baterías, ¿verdad? De litio, ¿verdad? O proyectos de inversión de generación con la energía hidroeléctrica de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, son esas visiones lo que a nosotros nos gusta de la cátedra de poder, de alguna u otra manera, que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Y ver el potencial que ustedes tienen como futuros ingenieros y que ustedes pueden de alguna u otra manera de repente estar trabajando en grandes compañías que tienen capitales y que de repente ni siquiera saben en qué invertir, ¿verdad? Porque eso también le pasa muchas veces a los grupos, corporaciones, empresas o familias de alto patrimonio que tienen tantos recursos que de repente tienen un problema que ojalá o que da gusto tener, ¿verdad? Que muchas veces no saben en qué invertir los activos que tienen, ¿verdad? Eso le pasa también a muchas empresas, ¿verdad? Porque no identifican proyectos, ¿verdad? Que sean rentables y sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Y eso, usted como estudiante de ingeniería, hoy, de alguna u otra manera, digamos, con esta herramienta que le da la cátedra, tienen al menos el conocimiento para explorar eso a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, le felicito por el trabajo. De mi parte, no hay más comentarios sobre este tema en particular. No sé si hay otro grupo, Ivano, con esto cerramos los grupos, todos los grupos. Creo que ya no hay más. Ok. Y ahí, simplemente como una reflexión final de todos estos casos, ¿verdad? Que esperemos justamente lo que le decía anteriormente, que espero que este contenido les haya servido a ustedes justamente para tener como una visión más amplia, no solamente del contexto local y las oportunidades que podemos tener en Paraguay sobre proyectos u oportunidades a ser evaluadas y formuladas para proyectos de inversión, sino que obviamente también que tengan como un contexto a nivel global de cuáles son las tendencias más importantes, tanto económicas, sociales, que de alguna u otra manera finalmente repercuten en las empresas y obviamente en el crecimiento económico del Paraguay o de los países, ¿no? Así que no sé si alguien quiere mencionar algo, alguna reflexión de todos estos temas que vimos, si quiere mencionar algo, o pasamos ya a la siguiente sesión que tengo entendido el ingeniero Iván tiene preparado para ustedes. Si no, voy a preguntar al azar para que hablen. A ver, Verónica Jazmín, ¿algún comentario? Parece que acabamos de pillar lo que están conectados realmente. Sí. Con la pinta están prendidas nomás su... Lástima no hay asistencia, pero vamos a tener en cuenta para los puntos bonos. Hay puntos bonos positivos y hay puntos bonos negativos también en la cátedra. Fabricio, Buenas, profe. ¿Qué tal? el colega de Iván. Me imagino que hablan de la cátedra todos los días. Toda la hora. Prohibido. ¿Alguna Y reflexión? de verdad estuvo muy interesante las dos presentaciones y creo que es una oportunidad muy grande todo el ámbito que se está por crear y como dije en mi presentación,
Creo que la empresa que llega primero a abrir en el mercado con este tipo de estrategias podría llegar primero y le crearía una gran oportunidad llegar primero en el sector. Y como dijiste bien, es muy importante el apoyo gubernamental en esto, en las iniciativas medioambientales, porque no siempre con la iniciativa privada se pueden generar situaciones de rápido crecimiento, estando tan urgidos en términos medioambientales en llegar a un propósito de 2050, creo que era, teníamos que llegar a un nivel de neutral de carbono y hay todavía mucho por recorrer. Tenemos 30 años nomás y un acompañamiento de ambos sectores es lo ideal. Paraguay teniendo tanta energía renovable, siendo uno de los principales contaminantes de la hidroeléctrica, son cuando se construye nomás. Y ya construimos nosotros, ya contaminamos todo lo que teníamos, ya destruimos el área, el medio ambiente de la zona, así que ya no podemos hacer nada al respecto. Y ya es tipo ecológico nuestra forma de recolectar energía y nos estamos aprovechando acá en Paraguay. Y así que creo que iría por ahí. No sé si esa es tu pregunta. Sí, en verdad, gracias Fabricio por la intervención. No era una pregunta como directa, sino que más bien como una reflexión que de repente podían tener de tanto las presentaciones de hoy como las presentaciones anteriores a nivel general de la cátedra. Así que agradezco tu comentario. Perfecto, Iván. Quedamos en tu mano entonces ahora a partir de... Vale, yo te quería preguntar antes, ¿alzo ya la pauta del informe uno? Sí, Porque ya vamos a empezar con la primera parte ahora, entonces, para que ya puedan estar en contexto ellos, ¿verdad? me parece bien. Y lo que yo veo es que hay 32 alumnos inscritos, aunque acá son 15, ¿verdad? Eh, si vamos así, son 16 grupos. Y no sé si vos tenés alguna consideración de eso, que sean de a dos, son de a dos, porque después tenemos las presentaciones, el parcial es el 7, creo. Hoy tuvimos solamente 6 grupos, ¿no? Me- no sé, creo que eso se sumó una más, una compañera que hoy habló, Ujú. con 7, ¿verdad? Ya que son hasta dos. En todo caso, armemos los grupos de a dos y ahí veamos cuántos son. Y en función a eso, reordenamos en todo caso. Ok, perfecto. Dale. Yo le voy a mostrar la primera parte ahora de que justamente lo que te comenté, el tema de reforzar un poco la identificación del problema eh, y la formulación de objetivos. Buenísimo. Mm. Ok, queda en Dale, tu mano entonces. Dale, un dale, dale, saludo. dale. Nos vemos. Gracias. Chao, chao a todos. Chicos, a mí me gustaría, en serio, que todos los que, no nos le voy a obligar, ¿verdad? Pero que prendan su cámara y por lo menos para hacer un poco más de conexión y no sienta que yo estoy hablando acá al vacío. Y también les pido que intervengan bueno, va a ser ni presentación, ¿verdad? Es corto, son más que nada indicaciones. Esto es como un repaso de materias de un compendio de materias, principalmente de intro, que yo sé que ya fue en el sexto semestre, creo, no sé ni si tanta bola le dieron, pero es importante justamente ahora para la parte de formulación de objetivos, ¿verdad? Como yo le dije a Milcar, y como sabemos ya se les comentó cómo va a ir la clase, o sea, la cátedra en general forman sus grupos que ya les vamos a pedir que estén conformados para la semana que viene para que podamos evaluar si van a ser de a dos o más, ¿verdad? Entonces, para que podamos evaluar eso,
Y les voy a pasar ya las pautas. Hoy, al finalizar la clase, voy a alzar las pautas de lo que va a ser el primer informe que van a presentar de eso, ¿verdad? Que es prácticamente es como una presentación preliminar, nada profundo todavía de lo que va a ser de lo que va a ser el tema que elija cada uno de ustedes, ¿verdad? Y justamente esa parte es lo que quiero reforzar para que ustedes puedan tener clara toda la información. Y como yo les dije, cuando eligen un tema, lo primero que tienen que saber es... ahí, voy a presentar, me olvidé, ya está presentando acá ahí. Lo primero que tienen que asegurar es que tengan toda la información disponible para poder darle continuidad al trabajo durante todo lo que dura el curso, ¿verdad? Ahí... Ok. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Ok. Bueno, estos son los 3 puntos que yo quiero tocar hoy con ustedes, que son los puntos que encontramos siempre más flojos y son al inicio de la cátedra, donde tenemos que tener bien reforzados estos conceptos para, para poder aplicarlos en nuestra evaluación de proyectos, ¿verdad? Bueno, nuestra materia de formulación y evaluación de proyectos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ustedes van a elegir una idea para proyecto y le vamos a dar continuidad a eso durante toda la cátedra, ¿verdad? Pero justamente ahí, antes de qué idea de proyecto tienen ustedes, y generalmente los que trabajan ya suelen elegir algo de su área, ¿verdad? Es generalmente porque primero vemos una oportunidad de el lugar en donde estamos actualmente, por ejemplo, una empresa en curso, una oportunidad de mejorar algo. Y ahí vienen todos los tipos de proyectos. No sé, yo puedo considerar una externalización. Externalización es el outsourcing, ¿verdad? La tercerización. Una internalización, algunos procesos que yo tengo tercerizados, evaluar si me conviene internalizar. Puede ser habilitación de líneas de producción, mejoramiento en ciertos procesos, puede ser inclusive una oportunidad, puede ser el cierre de la empresa, si es que está con números comprometidos, ¿verdad? Entonces, antes de tener una idea de proyecto cada uno de ustedes, o generalmente si ya les presentan la oportunidad, los jefes o la gente en la empresa donde están trabajando, o en el lugar, el ente, porque muchos de los chicos hacen también de temas de la facultad. Le comentamos que el año pasado tuvimos, por ejemplo, un muy lindo proyecto del tema de salud mental para la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces se identifica una oportunidad. Y esa oportunidad puede ser, como les dije, sobre algo ya preexistente, que no sé, tenemos ya una situación inicial, o puedo yo tener identifico una oportunidad, una nueva idea de negocio, ¿verdad? No sé, es como hacer una empresa de cero, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esas dos diferencias. Bueno, puede ser la consecuencia de uno o varios procesos que impactan en la rentabilidad, ¿verdad? Ahí entra todo lo que le dije, la parte del outsourcing, de la internalización, de, no sé, una línea de producción, cambio en ciertos procesos, o la posibilidad de aplicar un nuevo negocio o una nueva unidad de negocio dentro de una misma empresa, ¿verdad? Entonces, esas son las oportunidades que nos llevan a generar una idea de proyecto, ¿verdad? Pero esa oportunidad, generalmente, yo me voy a centrar más en la parte ahora mismo de lo que es la consecuencia de unos varios procesos que impactan en la rentabilidad. Porque esta es la posibilidad de aplicar un nuevo negocio, es como un estudio que ya tenemos como estructurado, ¿verdad? Queremos saber si va a funcionar tal producto en tal zona geográfica. Bueno, hacemos el estudio de mercado, determinamos la demanda, después sacamos en el estudio técnico qué cosas voy a necesitar, ¿verdad? Eso vamos a ir profundizando más adelante. Pero donde siempre nos trancamos, por eso yo quiero reforzar es que realmente cuando tenemos una situación preexistente, o una empresa ya formada,
Y sí, una situación inicial donde hay uno o varios procesos, como dice ahí, que impactan en la rentabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos esa oportunidad, en realidad estamos viendo la consecuencia de algo más a fondo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo como la punta del iceberg. Hay algo que me dice que algo no está bien o que algo puedo mejorar todavía, ¿verdad? Que generalmente pueden ser indicadores propios de la empresa. Pueden ser, generalmente son algunos feelings nomás que tienen algunos gerentes, algunos directores, pero que nos encargamos nosotros de respaldar eso para corroborar, para asegurar, para validar que ese feeling que ellos tienen en realidad es algo verdadero, ¿verdad? Entonces, como ahí dice, es una consecuencia, es algo que sabemos que existe, que pasa y que se puede cuantificar. Que se puede cuantificar no significa que necesariamente está cuantificado, sino que, como les dije, puede ser, hay algunas empresas que no llevan los números muy finos, ¿verdad? Entonces, generalmente no sé, cuando no pueden pagar los proveedores, ahí sienten que le aprieta el zapato, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no pueden pagar los proveedores? Porque, y ahí vienen como los ejemplos que están ahí en la última parte. Si no puedo pagar los proveedores es o porque disminuí mis ventas, puede ser una de las razones. O si tengo igual o mejor mi volumen de venta y yo estoy con ese problema, quiere decir que estoy disminuyendo mi margen operativo. O sea, estoy teniendo otros costos o gastos que me están llevando el dinero por otro lado, por eso yo no puedo cumplir como antes lo hacía con ciertos proveedores para este caso, ¿verdad? Como ahí dice, es el síntoma o el efecto que se detecta eh, para que yo pueda decir, acá hay algo malo o acá hay algo que yo puedo aprovechar más todavía, ¿verdad? También, como les dije, yo les estoy dando ejemplos de casos negativos, pero yo puedo ver, por ejemplo, no sé, el margen operativo. El margen operativo es lo que me queda directamente ventas menos costos directos, ¿verdad? Si yo estoy viendo ventas menos costos directos, estoy manteniendo un valor promedio mensualmente. Pero yo veo que en la industria, o generalmente me puedo comparar también con países de la región, que están manejando un número más elevado que el mío en cuanto a margen operativo. Aunque a mí me satisface el que yo tengo, probablemente hay algo que yo pueda hacer mejor todavía para poder llegar a ese número, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se sigue? ¿Ya se durmieron? ¿Se entiende, profe? Ok. Bueno, como dijimos, esto es una consecuencia de un problema particular. O sea, yo puedo ver como acá dice, por ejemplo, bajaron mis ventas o disminuyó mi margen operativo. ¿Pero por qué? Porque ese es el verdadero problema. El problema es qué causa esa consecuencia, ¿verdad? Como ahí está escrito en el texto, ¿verdad? Por ejemplo, yo me voy a analizar qué es lo que causa que mis ventas hayan bajado. Yo tenía una situación, no podía pagarle a mis proveedores porque, y después yo me voy a analizar más a fondo y saco cuál es la verdadera consecuencia. Yo digo, bueno, había sido bajaron el volumen de venta. ¿Y por qué yo bajé el volumen de venta? No se puede ser porque mis vendedores no, sé, no estén motivados o probablemente, como dice acá, no tienen lo el producto que van a vender, ¿verdad? ¿Cómo entonces yo espero vender si yo no tengo el producto que voy a vender? Parece estúpido, pero no crean que repasa eso. O en el otro, bajó mi margen operativo, ¿verdad? ¿Por qué bajó mi margen operativo? Es porque, no sé, para fabricar el mismo tanque que yo hago, ponerle, fabrico garrafas para gas. Y estoy haciendo la misma cantidad todos los meses, pero estoy consumiendo más acero de lo que venía consumiendo. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, acá tengo el por qué por qué se dio aquella consecuencia, ¿verdad? Pero ahora necesito saber
la causa de este problema. Porque el proyecto lo que va a buscar es atacar la causa. El proyecto no ataca la consecuencia, el proyecto no ataca el problema. El proyecto ataca la causa del problema. Y si yo quebré de stock, ¿por qué? O sea, ¿qué causó que yo haya quebrado esto? Y puede ser que ya no tenía más espacio para guardar, entonces se decidió nomás no comprar más, ¿verdad? Y acá pueden seguir los porqués. ¿Por qué a mí no me quedó más espacio? No había sido, se introdujeron nuevos productos a la cartera y esos nuevos productos están agarrando todo el espacio en el depósito y ya no nos queda más el espacio para el bestseller. El bestseller es mejor vendido, ¿verdad? Y le va a parecer ridículo. ¿Cómo no va a quedar más espacio para el mejor vendido? Pero la realidad es que muchas de las empresas ni saben cuál es su mejor vendido. Y ya sienten nomás ya el problema cuando les falta el dinero. Entonces, acá, probablemente sea una opción el tener nuevos productos y que esos ocupen un espacio de almacenamiento, ¿verdad? Porque tiene que empezar a diversificarse, porque sus productos ya, cierta gama de sus productos ya están cayendo como en este círculo que pasan de estrella, vaca lechera a ser un producto perro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscarle solución a eso. Entonces, ahí nace mi proyecto. ¿O por qué, por ejemplo, yo estoy, para el caso de la garrafa, por qué estoy consumiendo más materia prima, ¿verdad? Y había sido, estoy teniendo mucha más merma, entonces estoy comprando mucha más chapa, porque, no sé, se descompuso el plasma, el que corta el láser, y estamos cortando con otro tipo de maquinaria que genera más pérdida, ¿verdad? Más pérdida de materia prima. Entonces, cada uno de ustedes van a notar si se van a investigar a una empresa o si se van a preguntar en algún lugar. A ustedes le van a dar las consecuencias nomás. O les dan luego, probablemente ni siquiera les den numérico. Como les digo, les dé un feeling. Para mí que bajaron las ventas, ¿verdad? O no bajaron las ventas y no sé, debemos estar gastando más en tal cosa, ¿verdad? Entonces nos vamos a verificar si eso es cierto y nos vamos a encontrar la causa que eso genera. Y la solución a la causa es mi idea de proyecto. O sea, con mi idea de proyecto yo tengo que resolver las causas de los problemas que generaron esas consecuencias que al final repercuten en el resultado económico de la empresa, ¿verdad? Y para la otra opción que ya vimos es, como les dije, no me iba a enfocar en esa porque es más sencilla, mi idea de proyecto es, yo tengo que aplicar a ver mi nueva idea, mi nuevo negocio, mi nueva unidad de negocio, ¿verdad? Después, ahí les voy a dejar un link, acá está, para que puedan, voy a dejar el link de este libro en Google que encontré que me pareció bastante interesante. Solo que está muy, como intro a la investigación, también está muy centrado en lo que es investigación, a un proyecto de investigación, no a un proyecto de negocio como es el que vamos a ver. A veces también se hacen proyectos sociales, ¿verdad? Eso no es una limitante, porque se busca la forma de formular y de analizar los resultados. Y acá hay una parte muy importante que yo ya no le voy a presentar ahora mismo, que es la parte del título. El título es cómo se llama mi proyecto, ¿verdad? Entonces, acá les da pautas de cómo hacer y cómo no hacer un título de proyecto para que sea conciso y claro, ¿verdad? Que en un enunciado se entienda lo que yo quiero hacer, pero dejamos que el estudio o lo que viene después hable a mayor detalle acerca de lo que va a hacer ese proyecto, ¿verdad? Bueno, y después viene el gran pan de todo,
que es el tema de formular los objetivos, ¿verdad? Y que por eso le digo que esto ya vieron en intro, obviamente un poco más enfocado a lo que es la investigación, pero es hacer objetivos generales y objetivos específicos, ¿verdad? Nada más. Porque nosotros le vamos a pedir que ustedes citen el problema que encontraron, que planteen el proyecto y al plantear el proyecto plantean los objetivos generales y específicos. Y también les va a servir para su tesis porque eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y los objetivos generales y los específicos más que nada, otra vez, son guías, o sea, nos trazan la estructura y el sentido a seguir para poder lograr el objetivo general. Que como ahí dice, en este caso nosotros, nuestros proyectos, los proyectos que van a plantear ustedes, son generalmente de análisis de factibilidad. A ver, ¿se puede o no se puede hacer esto? No, nosotros no vamos no hacemos algo de investigación, ¿verdad? Descubrir, no sé, funcionamientos de equipos ni demás, sino esta idea de proyecto, nosotros lo que hacemos es analizar si funciona o si no funciona. Y depende de la naturaleza de mi idea de proyecto, vienen mis proyectos específicos, que como ahí dice, hacen referencia a los productos intermedios que yo tengo que ir logrando para poder alcanzar mi objetivo general, ¿no? Generalmente, como les dije, depende de la naturaleza del proyecto que elijan, pero generalmente los objetivos específicos para este curso persiguen el resultado de cada uno de los estudios que vamos haciendo para poder llegar al objetivo general, ¿verdad? Que es analizar el análisis de factibilidad. Para hacer el análisis de factibilidad de un proyecto, sí o sí tenemos que ir por el análisis de mercado, el técnico, el ambiental, el organizacional, administrativo, legal y el económico financiero, ¿verdad? Algunos proyectos con mayor énfasis en algunos de estos que otros, ¿verdad? Y no todos estos estudios se hacen para todos los proyectos tampoco. Entonces, lo que hacemos es estructurar los objetivos específicos. Bueno, el objetivo general tiene que contar, como les dije, para qué hacemos el proyecto. Y los objetivos específicos es cuáles van a ir siendo los mini hitos que tenemos que ir logrando para saber si va a funcionar o no va a funcionar nuestro proyecto. La semana que viene ya vamos a empezar con la parte de estudio de mercado. Pero ya les adelanto que cualquier proyecto puede caer, o sea, morir, descartarse en cualquiera de estos estudios, ¿verdad? Yo con un estudio de mercado, de repente si tengo tanta mala suerte, ya puedo descartar mi proyecto, no hace falta que yo llegue al estudio económico financiero. Pero en general hacemos todos los estudios previos al económico financiero para ir recolectando información de ingresos y egresos para poder hacer la evaluación económico financiera. Entonces, es toda la para este curso, los objetivos específicos van a ser todas las informaciones relevantes que yo tengo que ir recabando para poder finalmente hacer el objetivo, el análisis económico financiero, ¿verdad? Y obviamente el análisis económico financiero tiene que ser uno de los objetivos específicos, el último en general, ¿verdad? Bueno, entonces acá hay un pequeño ejemplo para que puedan, para poder asentar un poco más esto. Y vamos por el problema que habíamos citado, que la empresa tenía un quiebre de stock de su bestseller, ¿verdad? Y la consecuencia era que disminuyó la venta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo general? Acá me olvidé de poner el nombre del proyecto, que probablemente, bueno, que según lo que dice mi objetivo general es la ampliación del almacén central de la empresa, ahí le puse ABC, ¿verdad? Entonces, esa es mi idea. A mí me vino que probablemente sea el paso para solucionar el quiebre de stock, aumentar el volumen del almacén central, ¿verdad?
eso tiene que venir de un diagnóstico previo que yo haya hecho. No es que me voy y digo, quebraron esto, hagamos el almacén más grande, ¿verdad? Eh, Viene de un estudio de justificación previa de por qué se está quedando sin almacén, sin espacio el almacén. Entonces nosotros estamos planteando la ampliación del mismo para solucionar el problema de quiebre de esto. Porque puede ser también acá, con esta opción yo ya tengo que estar descartando que la empresa se está quedando con productos viejos, por ejemplo. Porque tampoco puedo plantear hacer más grande el almacén y yo me estoy quedando con productos de rotación cero ahí muriéndose en mi empresa, ¿verdad? Ahí la solución es un plan de desabote de, de esos productos y de todos los venideros, ¿verdad? Porque si va con esa temática, todos los nuevos que compran inclusive van a ir quedándose, ¿verdad? Es el aseguramiento de la rotación, ¿verdad? Pero acá se supone que es con un diagnóstico previo de que esa no es de que esa no es la situación, ¿verdad? Entonces, si yo planteo ampliar el almacén de una empresa, acá como proyecto tengo que determinar la factibilidad de esa idea de proyecto, ¿verdad? Para saber yo, primero si me conviene ampliar el almacén, yo tengo que saber qué tanto quiero ampliar el almacén, que eso es el estudio técnico, ¿verdad? Y para saber qué tanto yo quiero ampliar mi almacén, yo tengo que saber qué tanto necesito ampliar mi almacén. Y eso es estudio de mercado, ¿verdad? Por eso probablemente yo tenga este es un ejemplo, ¿verdad? Probablemente yo tenga que determinar la curva de demanda de mis productos bestseller, ¿verdad? Yo acá ya hice un estudio previo de saber cuáles son los bestsellers de esta empresa, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer una proyección de demanda de esos. Obviamente vamos a ver que el estudio de mercado incluye más que solamente proyección de demanda, ¿verdad? Pero estamos yendo a lo que es necesario para este caso, ¿verdad? Y bajo supuestos de lo que ya se analizó en teoría para este ejemplo, ¿verdad? Cuando yo tengo cuánto yo voy a vender de eso, con esa yo puedo sacar cuánto voy a necesitar de espacio y después empiezo a dimensionar cuánto de inversión yo tengo que hacer de costo y de gasto. Entonces, esos son los datos, los inputs que después yo voy a ir metiendo a mi estudio de factibilidad económico-financiera, ¿no? Y además, la curva de demanda de estos bestsellers me van a dar cuánto va a ser el ingreso que va a tener la empresa por aumentar, porque va a aumentar sus ventas, ¿verdad? Porque yo voy a ampliar mi depósito con el fin de vender más, ¿no? Y voy a analizar si eso es económicamente rentable o no. Bueno, y acá está la bibliografía, ¿no? Yo quiero saber y escuchar de ustedes si tuvieron dudas. A ver, parece sencillo, pero después se trancan en los trabajos prácticos. Entonces yo quiero poder asegurar que esto quedó claro para poder dar el siguiente paso, que es ya... el siguiente paso acá es una tarea que a las 9 está programada para las 9 que va a ser publicada. Se les va a dar un caso, un estudio de casos, y se les pide identificar dentro de ese estudio de casos 5 problemas que tuvo la empresa en cuestión y plantear el nombre del proyecto para la solución de ese problema y el objetivo general del mismo, ¿verdad? Solamente objetivo general. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de entregar? Ese trabajo Sí, hasta el otro martes, antes de las 6. Profe, ok. Sí. profe, yo tengo una duda respecto a cómo va a ser tipo el nombre del título. Ujú.
Es como que no sé, no entiendo bien qué es lo que tiene que incluir, si tiene que ser como que bien completo o medio general nomás. Algo, En el título se tiene que entender la idea del proyecto, pero el detalle uno se tiene que ir a analizar el alcance y los objetivos para poder entender mejor, ¿verdad? Eh, no queremos un título que tenga 3 renglones con tal de que ustedes ahí expliquen todo, ¿verdad? No sé, para este, por ejemplo, sería eh, estudio de factibilidad económica de la ampliación del depósito de materias primas o de productos a comercializar de la empresa X, ¿verdad? O sea, y si yo quiero saber, ¿por qué se le ocurrió a Luz María esta idea? Entonces me voy a revisar ahí y veo por qué, ¿verdad? ¿Y qué paso va a seguir para poder hacer? Me voy a revisar en los objetivos, ¿verdad? ok. ¿Alguna otra duda? Profe, yo. Ujú. Profe, no sé nomás si yo estoy siendo muy cuadrada o qué, pero sí o sí tiene que ser un estudio de factibilidad luego, No necesariamente. porque en mi caso personal con Fabri ya estamos trabajando en nuestra tesis, ¿verdad? Y queríamos usar algo de eso, pero Sí, no sé conviene. si entraría como estudio de factibilidad como tal. Y comentando, ¿Cómo? comentanos. Y básicamente es una propuesta de un modelo de cobertura para la ayuda en la seguridad y vigilancia del jardín botánico. Ujú. Entonces, eso incluiría guardias de seguridad, digamos, cuántos guardias se requeriría para maximizar la cobertura. O sea, minimizar la cantidad de guardias, pero maximizando la cobertura. No sé si me Claro, explico. ahí el punto importante va a ser que ustedes tengan una forma de medir de que algo que estaba en una situación inicial con cierto, o sea, un parámetro, ¿verdad? No sé, legalmente no sé cómo se mide eso, ustedes me van a decir, ¿verdad? Pero es nivel de inseguridad 5 y después de aplicar esto por lo menos se espera nivel de inseguridad 3, ¿verdad? O 2 o 1, ¿verdad? No necesariamente un estudio de factibilidad, sino algo que se pueda medir de alguna forma que mejora y ustedes van a, porque acá es un beneficio social, más que nada. Entonces, ustedes puedan cuantificar todos las inversiones y los costos que eso tendría para, pero justificar con que algo mejora, ¿verdad? Un indicador tiene que haber o sea, en líneas generales, respondiendo a tu pregunta, sí, sí se puede aplicar ese proyecto. Sí, comentando, nosotros en estos días yo le pregunté, envié un correo preguntando a la policía la cantidad de denuncias que recibieron al respecto. Ujú. Tarda 15 días según la página en En responder responder. más o menos. Y entonces mi pregunta es si no podríamos usar la opinión de la encargada del lugar, porque estamos proyectando una reunión con la que se encarga del lugar y ella nos daría, no sé si su opinión al respecto de cuánta, ¿Y qué tan factible que la policía te responda? no sé, hay una página que es para transparencia pública, Ujú. transparencia del gobierno, y ahí haces tus preguntas y te responden. Y no te puedes irlo a la comisaría. No sé, pero supuestamente la Porque, sí. no sé, me parece muy ambigua la opinión de una persona nomás ahí, ¿verdad? Es relevante como para poder recabar información también y poder contrastar después cuando te digan. Me parece muy válido el tema por ejemplo, el número de denuncias en la comisaría de la zona, por ejemplo, ¿verdad? A no ser que la señora tenga luego, no sé, o algún tipo de registro, algo un poco más que no sea que ella sí al viento nomás les tire un número. Sí. Pero ustedes pueden avanzar ya con la estructura de eso porque la medición va a ser ya en la parte final, ¿verdad? Eh, pueden avanzar hasta que le responda la policía o que ustedes se vayan a la comisaría, ¿verdad? Ok. Pero ese podría ser un parámetro. Sí, Ok. sí, podría ser. Igual investiguen bien si sí o sí tiene que haber alguna experiencia previa de alguna otra empresa, algún otro ente.
acá o en el extranjero, ¿verdad? Entonces Preferiblemente en las regiones. sería la cantidad de denuncias que Eso ya vamos a ir hubo. viendo cuando ustedes vayan haciendo sus presentaciones, ¿verdad? Sí, Justamente pero ahora no... para entender nomás el tema del parámetro sería la cantidad de denuncias que hubo antes de implementar la propuesta versus Lo que se espera. sí, lo que se espera después de aplicar. Sí. Ya. Ese criterio u otros, pero antes y después. Es como el equivalente al BAM que vamos a hacer para un estudio de factibilidad, ¿verdad? Sí, El es BAM un medimos poco como cero mi complicado. situación inicial y, o sea, no acepto nada menor que cero, ¿verdad? Sí, es un poco complicado porque no es como un estudio de factibilidad, como el ejemplo que diste, que, bueno, o no sé, otro ejemplo que sería tu van positivo, pero en unidades monetarias, ¿verdad? Claro. Si sale positivo es factible. En nuestro caso, específicamente, nuestro van no sería unidad monetaria. No van a tener luego BAM, que es distinto. No, y por eso nomás, no, o sea, Y ahí van a no me tener que imagino, determinar ustedes un indicador. no me imagino nomás cómo aplicar lo que vos dijiste en nuestro caso, pero vamos a ver. Y es que vos querés lograr, desarrollar un sistema de seguridad que, no sé, ahí ya se explayan más ustedes, ¿verdad? ¿Y qué es el objetivo general? Eh, bueno, ahí les dije el objetivo general más que el proyecto, ¿verdad? Y después su No, objetivo específico, los pasos a paso que ustedes van a ir. Y un objetivo específico puede ser luego determinar la situación actual de ese indicador que ustedes van a medir, ¿verdad? Y después ustedes tienen que tener, van a tener seguro algún tipo de inversión, algún tipo de costo, datos de la población, no se puede lanzar encuestas también. sí, de hecho que una restricción luego sería el presupuesto para los guardias, ¿verdad? Claro, y tiene que decir de dónde van a sacar. Ya. O como una propuesta para presentar a la municipalidad, ¿verdad? A De ver si hecho le diga que así, es ¿verdad? luego Mm, o sea, se va a presentar luego como propuesta a la municipalidad. claro, está bien. Entonces, pero la municipalidad tiene que poder lucirse y decir, ah, mejoró de esta forma, ¿verdad? Claro, ya dependería de ellos si quieren o no aplicar, pero nosotros Claro, tenemos que pero hacer usted el tiene que trabajo. darle la herramienta para que ellos puedan decir, ¿cómo yo le voy a decir a la ciudadanía que esto mejoró Claro. después de aplicar esto? ¿Verdad? Y tienen que tener la información de los costos y los gastos en lo que ellos van a incurrir porque van a sacar de su presupuesto. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Bueno, si ya no hay más, voy a, bueno, voy a adelantarlo, esa tarea que era para las 9, voy a lanzar ahora. Voy a Ese- alzar esta presentación, voy a alzar las pautas para el informe número 1 y tienen que tener los grupos formados para la semana que viene para que podamos evaluar también nosotros cómo vamos a hacer el primer parcial. ¿Ok? Bueno, y si a alguien se le va la grabación, me avisa, por favor. Con esto terminamos. ¿Preguntas, dudas? Ya pregúntenme Discúlpame, si... creo que te preguntaron, pero no escuché bien. Este informe va a ser individual, ¿verdad? Este informe es individual. O sea, esta tarea de hoy es individual. Ah, bueno. Vale. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao, chao.